Bienvenidos una vez más a La Nación Play, esta vez para compartir una entrevista con alguien muy especial, ni más ni menos que Franco Colapinto, el piloto argentino que nos representa en la Fórmula 1, y en el marco de la salida de su primer libro, Soy Franco, justamente donde cuenta la historia, pese a que tan solo tiene 22 años. Así que le damos la bienvenida para charlar sobre esto. Un placer estar charlando con ustedes, mi primera vez acá con la Nación Play, así que nada, muy contento y una experiencia diferente, distinta a lo que estoy acostumbrado, con ganas también de contar un poco cómo fue lo que viví a lo largo de los años y cómo fue que llegué hasta acá, así que nada, contento de este momento también. Entre todas las cosas que te imaginaste alguna vez que podía haber un libro sobre tu vida y después de eso, si ese libro iba a llegar tan pronto a los 22 años? Em, Nunca lo había pensado, nunca pensé que iba a tener un libro hablando de mi vida, porque nunca me vi yo eh, como esa persona capaz que empecé a ser ahora, ¿no? Que tantos chicos empiezan a seguir, que tengo una influencia grande sobre algunas personas y que para mí es un honor enorme, pero es algo que no estaba preparado hace un tiempo. Y creo que por eso nunca pensé que iba a escribir un libro, porque yo lo único que pensaba era en correr, en manejar, era en ese sueño que tenía de llegar a la Fórmula 1. Em, pero después, al final, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que es una historia, nada, para contar, que les podría servir a los demás, que ya contándole en una entrevista muy cortita, la gente se interesa mucho. Creo que un libro contando y yendo más en profundidad de todo lo que pasó, hablando en primera persona, hablando como si estuviera hablando yo en el libro, creo que es algo muy especial. Así que, nada, ojalá que les guste. Es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, algo nuevo, así que ojalá que salga bien y que tenga éxito. ¿Tenés registro del primer libro que leíste o del primero que te marcó en tu vida? Eh, el primero que leí no me acuerdo, porque no eran libros que yo eligiera, eran libros del colegio, que no, que si bien son muy importantes, no eran libros de mi elección, que yo quisiera leer y que yo fuera a comprar porque me interesaba esa historia o ese libro en específico. Me acuerdo uno de los primeros que leí por mi elección, que fui y lo compré, que tenía ganas de empezar a leer, y uno que me cambió un poco fue el monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Fue uno de los primeros. Y después de ahí me enganché un poco más, me empezó a gustar esa, eh, ese foco que de golpe te agarra cuando te pones a leer un libro, esa sensación de meterte adentro de una historia que no estás viviendo en el momento, pero que a través de la lectura sentís que estás metido en esa situación y en ese momento. Em, y nada, creo que tener un libro con mi historia también es algo muy lindo. Cuando lo vaya leyendo la gente va a poder sentirse un poco más cerca de mí, yo creo, ¿no? Me va a conocer un poco más, pero creo que lo más importante y lo que yo quiero es que la gente aprenda, ¿no? De las cosas que yo viví, de los sacrificios que hice, que les sea de algo útil y no solamente de conocer más a ese Franco Colapinto, ¿no? Sino que para su vida personal les sirva el entender lo difícil que fue llegar hasta donde llegué y bueno, creo que es una historia muy linda para contar aparte de eso. Como buscaba al Franco Colapinto de 9 años en la biblioteca con la complicidad de la bibliotecaria, ¿no? La historia de sus ídolos, algo así. Sí, 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 sí. Ella era creo que es la bibliotecaria más fierrera que existe en el mundo. Y yo tuve la suerte de tenerla, así que gracias a eso los días de colegio, las mañanas, las tardes se me hacían mucho más cortas. Iba en los recreos, a veces me aburría de jugar con mis amigos o me peleaba con alguno y me iba a leer con Male. Y nada, son momentos que uno al final, cuando vas creciendo y tu vida va evolucionando, sigue para adelante y sigue metas nuevas y objetivos diferentes, uno se va olvidando a veces de eso. Y tenerlo escrito, tenerlo
en el recuerdo, cada tanto poder ir para atrás y tener en la memoria esos momentos también de cuando eras chiquito y de cómo llegaste hasta donde estás hoy, es muy lindo y a mí me encanta recordarlo. Y últimamente lo estuve haciendo mucho más. Creo que cuando caes un poco de hasta dónde llegaste y el sueño que tenías de muy chico y a dónde estás ahora, es una forma también de nada, de tener esa reflexión, ¿no? De cómo fue, de los momentos que cuando eras chiquito más te marcaron y creo que plasmarlo en la escritura es una forma distinta y que a mí al menos me sirve mucho. Y ahí te sumergías en el mundo Fangio, según cuenta parte del libro, no vamos a spoilear mucho, pero te sumergías en las lecturas de Fangio y mencionas mucho también a Ayrton Senna. ¿Cuánto hay, Franco, hoy de tu personalidad, de lo que te conocemos, de las actitudes que tenés frente a determinadas cosas que te inspiraron esos ídolos? ¿O cuánto es Franco Colapinto 100%, digamos? Em, yo creo que gran parte me inspiraron cuando era chico, ¿no? A tomar una ruta que al final fue difícil de tomar la elección, pero que la elegí gracias a también conocer las historias de otros. Y por eso para mí es tan importante que conozcan la mía, ¿no? Porque no quiero ser el único piloto argentino, quiero que haya muchos más y con ese sueño llegar a la Fórmula 1 que es un camino muy difícil, pero no solamente en el automovilismo, también en otros deportes, puede servir para cualquier trabajo en general. Y creo que obviamente yo sí me inspiré con mis ídolos que tenía, que era de cuando era muy chiquito, con Fangio y con Senna, conociendo sus historias, sus libros, sus películas. Y si bien no viví en su época de cuando estaban corriendo, el hecho de conocer un poco más cómo llegaron, latinoamericanos que les costó mucho, que también sufrían muchos altibajos, que les costó mucho llegar hasta donde llegaron, es un impulso al final que te da y es una forma de darte cuenta que ese sueño que tenés, que parece tan lejano, capaz está un poquito más cerca de lo que pensabas. Así que nada, creo que sí, esa inspiración de leer de chico también un poco me ayudó y me empujó, ¿no? A escribir este libro cuando fui creciendo y cuando eh, fui tomando también un poco más de dimensión de dónde estaba llegando. Y nada, ojalá que les sirva como me sirvió a mí leer de mis ídolos y que les guste. Franco, ¿cuánto hay de ese nene, de la determinación de ese nene que tan pequeño sabía que quería ser corredor de la Fórmula 1? Eh, ¿Cuánto de ese nene se sube hoy con vos al auto? O si sube ese nene íntegro, digamos, completo. Em, sí, sí sube. Yo creo que uno adentro siempre tiene esa esencia, ¿no? De cuando eras chiquito, al final de cómo creciste con tu familia, con tus amigos, y yo siempre siento que llevo esa esencia dentro mío que no la quiero perder nunca y es algo que, que de muy chico sabía que si llegara o no a la Fórmula 1 era algo que quería que siguiera conmigo siempre. Y es una de las cosas más importantes que nada, que trabajé obviamente para nunca perder y creo que cada piloto, cada deportista en su vida personal a veces es de una manera y en la vida profesional es de otra. Yo soy muy parecido en las dos, no tengo esas dos caras, capaz como si decirle, en mi vida privada y en la deportiva creo que siempre soy muy franco y al final digo lo que pienso y creo que eh, esas desventajas o virtudes también las muestro en el día a día también en las carreras. Y nada, capaz está bien, capaz está mal, pero es un poco como soy, así que Sabés que te nada. adelantaste porque tenía para el final esa pregunta. Soy Franco, puede suponer varias cuestiones y te iba a decir, ¿cuán franco sos en el día a día? O sea, ¿cuánto podés ser vos? Al menos desde lo que vemos de afuera, digo. Ahí ya respondiste esa parte. Lo más Sí, cercano a... sí, soy bastante... Sí, soy franco y soy bastante franco, las dos. Pero
No, uno cuando es chico vive muchas cosas y eso un poco también te marca cómo sigue, ¿no? Cómo evolucionás y cómo seguís creciendo. Yo creo que uno siempre también puede cambiar y si tienes una fiel creencia de por dónde querés ir, de por dónde tenés que encarar un poco tu camino, tu sueño, esa ruta que al final si bien durante el camino muchas personas al final se van uniendo al tren, uno es el que arranca, ¿no? Y el que decide comenzar. Y eso creo que es muy importante y tener el valor para hacerlo y después el ser fiel a seguir luchando y tampoco darte por vencido en los momentos difíciles es muy importante también. Así que, no, yo siempre soy muy honesto y me gusta que la gente me vea como soy. No mostrar una faceta mía que es distinta a la que soy en lo personal. Eh, y ¿Y nada, hasta ya la vieron dónde? en el comercial de Mercado Libre, Mercado Pago, que salió ahí mucho de Soy Franco y ahí empezó todo el revuelo de Soy Y Franco. hasta dónde un mundo tan grande como la Fórmula Uno te permite eso? Mantenerte en tus convicciones, ser rebelde, no. Em, Creo que la Fórmula 1 es difícil, ¿no? Hay momentos que uno tiene que nada, tomar una decisión de si al final sos políticamente correcto y haces un poco eh, lo que es bueno, ¿no? Cuando vas a la prensa, decís lo que quieren que digas, haces escuchar a la gente eh, lo que al final está un poco doblado, un poquito, eh, es una realidad un poco alterada. Y al final en la Fórmula 1 pasa mucho, es un deporte también muy político y si ves otros pilotos en la rueda de prensa y con los periodistas, hablan, hablan de una forma que nada, al final no son así en la vida real. Yo sí, pero bueno, hay veces que obviamente uno tiene que, que- que también ser políticamente correcto y tomar las medidas y no hablar de más. Cosa que estoy haciendo un poquito más este año, que al principio me costó, pero bueno, estuve aprendiendo con el tiempo a también, nada, ir por un camino que no perjudica a nadie. ¿Aprendés de los errores, Franco, de las cosas que te marcan, que te gustan, estés de acuerdo o no? Digo, ¿cómo sos recibiendo eso? Sí, sí, O aprendo no obviamente necesariamente que. errores, pero a lo mejor lineamientos. Sí, no, yo siempre me gusta aprender de esos momentos complicados. Creo que los momentos difíciles es cuando uno más aprende, cuando ganas todas las carreras o cuando te va muy bien en el trabajo. Mucho no aprendés, vas con ese flow y con esas victorias y con ese momento positivo, pero cuando caes es complicado salir de ahí. Em, Creo que los momentos difíciles es cuando más fuerte te haces, cuando al final tenés un año difícil. Yo tuve algunos muy complicados y sé que esos años fueron los que me hicieron fuerte como piloto, como persona. De los años muy, muy, muy buenos aprendés, pero menos, y no te haces tan fuerte. Creo que capaz lo contrario un poco. Así que yo siempre siento que de los errores hay que aprender, hay que un poco nada, volver atrás a ese momento y entender que hiciste mal. Creo que lo más importante es que no vuelvan a suceder. Eh, a mí me pasó que cometí el mismo error alguna vez y me costó aprenderlo y volver a ese momento y volver otra vez y volver otra vez. Pero bueno, son también facetas de la vida y creo que todos nos equivocamos, somos humanos y si no te equivocas es porque no intentaste. Así que yo, en mi caso, siempre tuve la suerte de tener mucha gente alrededor que también me ayudó a ver mis errores, ¿no? Porque uno, si bien soy autocrítico, a veces trata de buscar excusas
o una vía de escape a eso, pero por suerte tuve a gente que me estuvo mostrando la realidad en, muy adelante mío y no tuve no tuve otra que verlo y eso también me ayudó mucho a crecer. Y creo que sin eso no hubiera llegado tampoco a donde estoy hoy. Así que nada, para todos es muy importante y creo que es clave ese momento de cada uno. Franco, de hecho en el libro hablas de que te costó también el tema este de la fama o la repercusión, redes sociales, todo lo que vino en el paquete de Franco llegando a la Fórmula Uno o tal vez un tiempo antes incluso. Eh, ¿Qué de lo que se dice de vos te gusta y qué se transforma en un ancla, que es algo a lo que te referís también en el libro? Decís, bueno, la gente te pone etiquetas, te pone cosas, te pone hasta sus propias expectativas. Digo, ¿qué pesa de eso que no te gusta tal vez? Em, la verdad que me pesa cada vez menos. Es algo que al final también fui aprendiendo y fui con el tiempo manejándolo un poquito mejor, pero sí, al principio me costó un poco porque yo lo dije varias veces, pero uno cuando es chiquito sueña con llegar a la Fórmula 1, manejar un auto de estos, pero no sabes todo lo que trae alrededor, ¿no? Una persona que capaz quiere ser famosa o quiere ser artista de muy chica, em, sabe todo lo que viene con eso y sabe que al final es un poco lo que esperás, ¿no? Y lo que querés conseguir, toda esa fama, tener mucha gente alrededor. Yo es algo que nunca lo pensé, mi sueño era llegar a la Fórmula 1 y manejar un auto de estos, y después todo lo que vino alrededor, desde la prensa, los fanáticos, el marketing, todo eso es algo que vino sumado a lo que era mi sueño y sumado a lo que yo quería hacer, pero no era que yo trabajé de muy chico, hice todos los sacrificios queriendo y pensando en todo esto. Obviamente después hay un montón de cosas que soy un agradecido que me hayan pasado, todos los fanáticos argentinos que me dan tanto cariño, es algo muy especial para mí, en especial en todas las carreras de América de ahora. Es un momento del año que disfruto mucho, así que comparado con los otros pilotos, creo que soy el que de los que más fanáticos tienen y de lo que, Ujú. o al menos de lo que los fanáticos eh, realmente se nota esa pasión, ¿no? Y creo que los europeos y eso, esa pasión se ve, pero no tanto. No tanto. Y la pasión de los nuestros es algo único, así que siempre soy un agradecido por haber vivido esto. Nunca había pensado que lo iba a poder vivir por correr en Fórmula 1 y nada, que haya sucedido es algo eh, em, para mí muy especial y nada, que siempre voy a ser un agradecido por eso. Franco, el libro se llama Soy Franco, la carrera empieza con un sueño. Ya contestaste cuán franco sos. Lo último para cerrar, ahora que la carrera ya está en marcha, ¿a dónde va? Hay que ver siempre la carrera al final sigue un poco a donde te va llevando año tras año, ¿no? Y yo creo que eh, estoy seguro de dónde quiero llegar y lo que quiero conseguir. Cuando llegue a la Fórmula 1, inmediatamente como que tu objetivo cambia y pasa a ser otro, ¿no? Y ese sueño que era llegar a la Fórmula 1, capaz vas a hacer un podio, o volver a sumar puntos, o ganar. Eh, y nada, eso va cambiando año tras año. Yo creo que quiero seguir acá y quiero seguir trabajando con mi equipo, seguir enfocados en lo que queremos hacer y al final estoy muy contento eh, con lo que conseguimos, pero bueno, hay mucho más por conseguir, ¿no? Tengo solamente 22 años y, y la verdad que queda muchísima carrera por delante. Es una historia que recién empezó y que estoy seguro que quedan muchas más páginas por contar y que van a haber que va a haber más de un libro, eso estoy seguro. Una reedición con capítulos agregados o especiales, ¿no?
en unos ¿Qué? años una reedición que agregue capítulos más importantes que los que están ahora. Totalmente, ¿Eh? totalmente. Sí, 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 seguro. Bueno, Franco, Tenemos que... muchísimas Gracias. gracias. Es un gusto que estés acá en La Nación y ojalá que la historia sirva para inspirar a muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Adiós.